Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para regresar a la sección de Ustedes Eligen 4, hablando de la película Superman 3, estrenada en el año 1983. Esta película fue requerida en el comentario de Algresio Meyer, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en demasía. El primer punto positivo que me gustaría destacar de esta secuela, aunque suene bastante obvio, es que Christopher Reeve vuelve a desbordar carisma. Cada vez que está en pantalla, el cómo se apropia de Superman, el cómo personifica a Clark Kent es simplemente un deleite. Pero no solo entrega, como era de esperar, un encanto muy particular, sino que además flexiona sus músculos dramáticos para entregar más de una versión del mismo personaje, porque en este caso particular, el libreto de esta tercera parte le demanda mucho más como actor, y aún con eso en mente, Christopher Reeve saca la tarea adelante de forma estupenda. Sin ir más lejos, hay un momento en esta película en donde el propio Superman cambia de personalidad, por decirlo de alguna forma, y les juro que el actor sabe transmitir eso al 100%. Pasa de ser un personaje heroico a literalmente dar miedo y frustración constante. Y si esto no es una prueba de que Christopher Reeve era un gran actor, no sé lo que es. Porque repito, el carisma, la presencia y también estos músculos interpretativos siendo flexionados están a la orden del día. Y bueno, dicho sea de paso, creo que está más que claro que sin Christopher Reeve esta película realmente no funcionaría en lo absoluto. Él es Superman y cada vez que está en pantalla uno se siente seguro. Y ya que estaba hablando del actor protagónico, también me gustaría decir como segundo punto positivo que hay algunas adiciones al elenco que realmente me parecen funcionales. La primera de ellas es el actor Richard Pryor, que sé que es bastante infame dentro de esta experiencia, ya vamos a hablar de eso, pero su carisma realmente me conquistó y estoy seguro que perfectamente una película solitaria de él con los mismos rasgos y personalidades me hubiese entretenido de principio a fin. Literalmente su personaje es una especie de reflejo de una realidad social dramática sumamente considerable. Entonces, mientras lo veía, no solo me conquistaba su sentido del humor, por supuesto, o su carisma, como ya dije, sino también lo que representa su personaje. Y en ese caso, me hubiese encantado ver otra historia con otro género alejado de lo que es el mundo de Superman. Y por otro lado, tenemos a Annette O'Toole, una actriz que yo nunca había visto en mi vida y que aquí simplemente se roba todas las miradas, con un personaje cándido, bondadoso, extremadamente bien intencionado y que posee una conexión con el protagonista bastante agraciada. Es cierto que este personaje también tiene un poquitito de polémica, al igual que el de Richard Pryor, por básicamente ser la sustituta de Lois Lane, al menos en esta secuela, que de hecho de eso ya vamos a hablar, pero igualmente la personalidad de la actriz o básicamente su presencia física en pantalla realmente me convenció. Tanto ella como el actor mencionado son muy buenas adiciones al elenco que definitivamente sacan adelante la narrativa. Y por último, pero no menos importante, el libreto posee ideas sumamente interesantes, sobre todo si pensamos que esta es una segunda secuela dentro de una franquicia. Tenemos a Clark regresando a Smallville y reconectando con un viejo interés romántico. Tenemos a un coprotagonista que representa una arista de la clase baja en Metrópolis. Tenemos la idea de un Superman malo que decepciona al mundo. E incluso tenemos una subtrama relacionada al posible peligro inminente de la tecnología en nuestro día a día. Todo esto genuinamente dota al libreto de conceptos sumamente intrigantes, conceptos con potencial, conceptos que fácilmente podrían elevar a esta secuela a otro nivel dramático.
Por consiguiente, aunque el guión no haga un buen trabajo, como ya vamos a hablar, dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de estas ideas, al menos yo respeto que las presente. Al menos yo respeto las buenas intenciones de una buena cantidad de estos conceptos. Porque repito, dentro del género y dentro de esta saga en particular, creo que vale la pena arriesgarse con estas temáticas. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que entrar sí o sí a los puntos negativos del visionado, porque efectivamente Superman 3 fue una película bastante criticada en su momento y hasta ahora no es una secuela muy querida. Y la primera razón de esto, sin ningún tipo de duda, es que su narrativa vuelve a cometer los mismos pecados de la anterior aventura del Hombre de Acero. Porque en este caso volvemos a encontrar subtramas que se atropellan entre sí. Por eso decía que el personaje de Richard Pryor realmente es infame, porque para muchos es el real protagonista de esta película, quitando el foco del propio Superman. Y esto es exactamente lo mismo que critiqué en Superman 2. Tenemos una subtrama en donde Clark regresa a Smallville y tenemos una subtrama con un nuevo protagonista y una corporación y una mega computadora, etcétera, etcétera. Y ambas subtramas no cohesionan. Hay uno o dos momentos en donde se topan de cierta forma, pero realmente no ingieren en la otra hasta prácticamente el tercer acto. Por ende, durante una buena fracción de este visionado, yo me pregunté ¿hacia dónde va esto? ¿Por qué tenemos al verdadero protagonista de la película prácticamente rezagado en su ciudad natal en una subtrama que no tiene absolutamente nada que ver con esto otro que está ocurriendo con un personaje que literalmente abre la película? ¿Qué demonios está pasando aquí? Puedo llegar a entender que el libreto de esta película intente construir historias que luego cohesionen en el tercer acto de forma emocionante. Eso mismo es lo que hizo Quentin Tarantino con su Once Upon a Time in Hollywood. Lo puedo llegar a comprender. Sin embargo, la ejecución per se de estas subtramas e ideas no me parece efectiva. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el siguiente punto negativo que me gustaría destacar, y es que el ritmo de esta película, al igual como pasaba en la segunda, me pareció dolorosamente inconsistente, precisamente porque al tener subtramas que no cohesionan, uno se empieza a impacientar porque la historia realmente arranque. Y esto provoca a su vez que la duración de la película se sienta extenuante. La película dura solo 2 horas y les juro que yo la sentí como si fueran 4. El visionado literalmente me aplastó en la silla sin dejarme ni respirar. Y creo que este elemento en particular es extremadamente grave viniendo de una película de superhéroes que supuestamente tiene que ser el producto de entretenimiento casi que por excelencia, una película en donde uno desactiva el cerebro y se entretiene, y todo eso no lo encontré en esta secuela. Y hablando de entretenerse, el tercer punto negativo que me gustaría destacar sin ningún tipo de dudas es que una buena porción del humor simplemente no funciona. Sin ir más lejos, toda la secuencia inicial con las personas de Metrópolis resbalándose, cayéndose, empujándose o estando al borde de la muerte con un tono sumamente tontorrón me parece fácilmente de lo más fuera de lugar que he visto en todas estas películas. Literalmente parece parodia del género. Y así como ese momento, bastante bizarro dicho sea de paso, la película está repleta de otros en donde chistes no funcionan o simplemente tenemos situaciones tan infantiloides que simplemente me sacaban de la experiencia. Obviamente, el sentido del humor es 100% subjetivo, lo que me hace reír a mí no te tiene que hacer reír a ti exactamente, pero en este caso en particular siento que el humor es tan marcado y por momentos da tanto cringe que es prácticamente imposible escaparse de la sensación de estar viendo algo fallido. En este caso no puedo defender el humor en general. Y por último, pero no menos importante, algunos personajes del relato están totalmente desperdiciados, tal y como ocurría en Superman 2. Para empezar,
tenemos el infame despacho de Lois Lane en los primeros 10 minutos de película, con una excusa de unas supuestas vacaciones y nada más, con la clara intención de agregar un romance extra para Clark Kent. Y luego tenemos todo lo relacionado a los villanos de turno, que se sienten como un downgrade considerable. Entonces, es prácticamente imposible no extrañar a algunos personajes de anteriores películas o simplemente pensar que los personajes nuevos que estamos viendo no están siendo explorados al 100%. Y eso es precisamente lo que me ocurre con los villanos de turno. Son villanos que evidentemente no le llegan ni a los talones a los villanos de las anteriores 2 entregas, pero que también tenían potencial de ser más interesantes, más chispeantes, y que aquí simplemente quedan en esbozos de villanos que en mi opinión son bastante olvidables. Por consiguiente, creo que por todos lados terminamos perdiendo. Esta película requería de personajes más memorables, requería de personajes más tridimensionales y definitivamente requería de personajes que anteriormente habían encantado al público. Como ya dije, si son fanáticos de Lois Lane en particular, esta película se siente como una patada directa en la entrepierna. Pero bueno, con todo esto dicho, y estando a puertas del Superman de James Gunn, díganme ahora en los comentarios qué opinan ustedes de Superman 3. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que es la peor de la saga, la mejor de la saga? ¿O está en un término medio de lo entretenido? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo entonces en un próximo contenido. ¡Chao!